¿En cuál presentación nos habíamos quedado? A ver si no estamos en la nebulosa. ¿En qué presentación, mis chicos, nos quedamos? Ah, me hacen acuerdo, por favor. Les comparto la clase, ¿ya? Les comparto la clase. Esto de aquí habíamos pasado. Ese análisis precisamente entre la involución del lenguaje, que era con las redes sociales, y luego estábamos analizando de la importancia de la palabra, precisamente a través de una aproximación literaria de Mario Benedetti y de Isabel Allende. Eso como un ejemplo, de los ejemplos hay millón. Esta presentación vimos, creo que sí vimos. Esta de aquí ya miramos, Preci, mi querido Derlis. Derlis, esta vimos ya. Hágame en una manito, hágame en alguna seña, indíqueme No, porque eso todavía no. no vimos. Ya, ok. No alcanzamos a ver, Creo dice. que no, Ya, no lo hemos visto. entonces verán, en el transcurso de esta clase vamos a ir un poco analizando lo que es la comunicación en sí, ya como un proceso cotidiano de intercambio de información. Y vamos a ir también de la mano con ejemplos válidos que a mí me va a permitir no solo entender la importancia de la comunicación, sino cómo esta comunicación puede también afectar, ¿ya? Entonces, partamos desde esto básico. La comunicación, los seres humanos poseemos un lenguaje, todos poseemos un lenguaje, y aunque no digamos una sola palabra, ni hagamos gestos o escribamos un texto, siempre que haya dos o más personas en contacto visual o auditivo, hay un hecho comunicativo. A ver, voy a observar aquí en el curso, por ejemplo, digamos, vamos a describir aquí a la compañera ya, a Sheila Pinos. ¿Cómo está Sheila el día de hoy? Escríbale a Sheila. ¿Será que está motivada, está triste? ¿Cómo está su gestualidad? ¿Qué nos está queriendo comunicar Sheila ahorita? Descríbale a Sheila Pinos. Que está alegre. ¿Está alegre? Ya, ¿qué más? ¿Cómo estará? ¿Cómo estarán sus ojos? ¿Cómo están sus manos? Mira, ahorita que está siendo observada por la clase, ¿cómo Está está? bonito. Ya, ok, está ahorita, se puso un poquito nerviosa, su gestualidad cambió, porque lógicamente cuando uno se está observado, sí, también hay cierto grado de intimidación por la persona que nos está mirando, ¿ya? Entonces, miren, ya cada uno de nosotros dimos una percepción de lo que Sheila estaba, cómo estaba Sheila, ¿ya? Recordemos que todo proceso es comunicativo, todo en sí es comunicativo. Y así no se diga una sola palabra, uno ya pudo determinar a través de la percepción visual que uno se tuvo que Sheila estaba un poco nerviosa, que también estaba alegre, que estaba con la mirada un poquito para abajo, una mirada media coquetona. Ya, determinamos. Aquí les traje un ejemplo para un poco entender. En la antropología, especialmente, sí, en la historia, en la antropología, en la sociología, bueno, en algunas ramas de la ciencia, hasta el día de hoy no se deja de estudiar esta cuestión de la Gioconda de Leonardo da Vinci, sí, que genera mucha controversia por la pintura. Hay muchas teorías que dicen que fue el mismo da Vinci, que le encantaba ser de mujer, con relación a la utilización del color, muchos misterios, muchos enigmas alrededor de la técnica de la pintura, incluso que él utilizaba. Pero para nosotros, ¿qué será que nos provoca? ¿Qué sensación nos provoca esta pintura? A ver, voy con mi Adriancito Poma. Sí puede ver mi Adrián. Adrián, hola mi Adrián querido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profe? Buenas. Sí puede ver la pintura, ¿verdad? Sí puede ver la pintura. Claro que sí. Ya, ¿qué le provoca la Gioconda? En primera vista, Eh, ¿qué genera? ¿Qué sensación me da? Supongo que igual que al que lo pinto, satisfacción sale en el rostro, en la mirada, al igual que el fondo también de la Mona Lisa, de la Gioconda, como dice. Ujú. Ya, gracias. Mi querida Kerly. Hola, Kerly. Kerly Jiménez. Hola, bonita. A ver, ¿qué percepción tú tienes con relación quizá a la mirada, a la postura, a la gestualidad de esta pintura? Kerly. Sobre un retrato que lo ha hecho una persona que le ha nacido ser algo bonito, o sea, en la forma de una mujer alegre, con unos ojos bonitos, con un cabello y en la parte de atrás como un paisaje que la acompaña a ella. Ya. Ok.
Bueno, tanto la sonrisa es un poco enigmática, ¿no? A breves rasgos, una descripción así, digamos, sin la profundidad del análisis que al menos en el arte se tiene, ¿no? Pero sí es un enigma, porque, a ver, una sonrisa que denota alegría muestra los dientes, tiene otro tipo de gestualidad, pero esta pintura no tiene, sí guarda el enigma por la mirada y por todo lo que comunica precisamente este rostro, ¿ya? Recordemos que estábamos viendo igual uno de los conceptos de comunicación, mucho más allá de emitir, del canal, del mensaje y del receptor. Estábamos estudiando al menos en Glasgow que sí había una emoción a través de la comunicación y todas las comunicaciones tienen emociones, sean positivas, sean negativas, depende del contexto que también ya veremos. Hay un dato curioso, precisamente traje este dato perturbador, como diría Luchito Comunica, que dice que Federico de Prusia entre la temporada de 1668 que se hizo este experimento, quiso saber cuál era el lenguaje natural, es decir, en qué lengua hablaría un niño que nunca oyó hablar. Para ello dio una orden terrible. 72 niños, es más, murieron en este experimento a la edad de los 3 años. En los orfanatos no se hablaría a ningún recién nacido y tampoco se les acariciaría. El resultado fue que absolutamente todos los niños murieron por la falta de comunicación verbal y gestual que les produjo lógicamente la muerte. Entonces, voy a dejar de compartir para verles y quizá un poco analizar esta parte. ¿Por qué será necesario la efectividad para el desarrollo personal y evolutivo de las personas? ¿Por qué será importante? Escucho. Pues, chicos, ¿por qué será importante? Si decimos que a través de este experimento macabro que se hizo hace muchos años, hace muchas décadas atrás, ¿por qué será que estos niños murieron? Porque no tenían ni contacto físico, ni palabras. ¿Por qué será que murieron? Por falta de afectividad puede ser, así como las emociones y todo eso. Ya, les voy a poner otro ejemplo. Digamos, vamos a pensar en dos niñitos, ¿ya? En dos contextos diferentes. El primer niñito se cría en un espacio donde hay mucha violencia, donde no se utiliza como recurso la palabra para decir algo positivo, sino algo completamente negativo, como eres tonto, eres feo, eres inútil. Frente a otro niño donde la parte emocional, y es decir, sus otras partes también, son muy tomadas en cuenta. Es decir, que la afectividad en este espacio de evolución es completamente positiva. ¿Cuál creen que de los dos niños va a tener un mejor desarrollo personal en todas las áreas de su vida? Tan calladitos que han El que recibió afecto, el que le dijeron las palabras bonitas. ya, ¿qué va a pasar con este otro niño? Con el otro niño, en cambio, que no recibió afecto. ¿Qué pasaría, Puede chicos? que se vuelva agresivo, aislado, también puede ser como que de la sociedad. Ujú. Ya, muy bien. Sus habilidades comunicativas no se van a desarrollar de mejor forma. O Como, tienen baja autoestima. claro, eso es parte de una baja autoestima también y viene precisamente desde la niñez. Es más, chicos, los psicólogos y los psiquiatras, las personas que van más a consulta, son aquellas que han tenido traumas directamente que vienen de la familia. Traumas, ya sea de manera de ausencia de alguno de sus progenitores o de los dos, o principalmente de esta manera emocional de no decir las cosas de manera asertiva, es decir, hay mucha violencia física y verbal. Y esto sí ha detonado como uno de los grandes problemas, incluso del siglo XXI, donde hay muchos adultos completamente rotos, completamente desahuciados y que quieren buscar algún mecanismo de desahogo emocional. Pero bueno, eso ya veremos en otra clase también, al menos en las clases de cultura. Pero con relación a estos dos ejemplos bien válidos para la clase el día de hoy, por ejemplo, el desarrollo de la parte frontal del cerebro en una mujer está el 22 y en los hombres está a los 24 años. Pero es necesario esta cuestión de los afectos. ¿Por qué razón?
porque el ser humano se desarrolla con ellos. Por eso, dentro de uno de los conceptos de comunicación, como ya dije, el afecto estaba considerada como parte vital del proceso comunicativo para el desarrollo personal. Recuerde que el cerebro no tiene sentido del humor. Si a un niño al menos usted le dice tonto, flojo, inútil, desde pequeño, esto el cerebro va a asimilar como válido y el niño se va a creer esto. El cerebro va a creer esto. Pero si un niño es tratado con amor, con respeto, y no solo los niños, los seres humanos, tenemos estos estímulos emocionales, créanme que hasta los procesos de aprendizaje son mucho más enriquecedores al momento nosotros de interiorizar un saber. Ustedes ya lo han vivido a través del memorismo en las escuelas y lo que hemos hablado en las otras clases también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado usted cuando un profesor le manda a aprender de memoria las cosas al pie de la letra? Y si no dice al pie de la letra, tiene un grande cero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha generado en su emoción? Frustración. Frustración, que Tal vez Presión. estrés. también estrés, sí. Eso, algo que está demasiado de moda, que es el estrés, el exceso y la sobrecarga de cosas cuando no se es tratada de una buena manera. ¿Qué más? Malditos traumas de la niñez. ¿Qué más ha generado? O sea, cosas, Miedo a veces. miedo. El miedo ya hablábamos que era una de las sensaciones que más ha imposibilitado a la vida humana de hacer las cosas. El miedo sí es un condicionante. Incluso recordemos que la mente es nuestro peor enemigo, porque a veces muchas de las circunstancias, incluso de la vida cotidiana, solo pasan en nuestra cabeza, al menos del latinoamericano. Tiene una tendencia a ser sumamente fatalista, a aproximarse a escenarios que solo pasan en su cabeza y no están pasando en la vida real, es decir, el sobrepensar las cosas. Y eso a la larga, ¿qué genera? Lo que ustedes han dicho, estrés, genera ansiedad, genera miedo a las cosas, a afrontar las cosas de la vida, ¿no? Y cuando uno ya enfrenta este tipo de cosas, uno se da cuenta que no ha sido tan malo, que más fue mi cabeza mostrándome este lado negativo para no hacer incluso no enfrentarme a la vida. Entonces, miren, es muy importante este lado emocional. Hay un efecto estudiado en niños especialmente, y siempre me voy a referir a la niñez porque es la parte más importante de los seres humanos y depende incluso hasta el éxito de una vida adulta. Cómo usted va a manejar sus emociones y su vida y sus relaciones en la vida adulta. Y resulta que hay al menos la educación Montessori o Waldorf, que es una educación completamente alternativa y que ve no al ser como objeto, sino como ser. Ellos trabajan con una teoría que se llama la teoría Pigmalión, que no es decir a un ser humano, especialmente a los niños, eh, deme un ratito, sí está en 54, mi amor, ya, tenga cuidado, ya. Entonces, decir a un niño lo bien que hace cierta cosa. Decirle, tú eres inteligente, tú eres valioso, tú sí puedes. Entonces, el efecto en el cerebro va a ser completamente positivo y ese niño o esa persona, a pesar de pasar un momento de dolor o un momento de conflicto, sí va a desenvolverse mucho mejor. Entonces, miren, la emoción, tanto la verbalización a través de la palabra de cosas bonitas, frente a personas que no lo hacen, los resultados van a ser mucho más positivos y mucho más logrados, ¿ya? Por eso es necesario que en el desarrollo cerebral, que en las relaciones nosotros mantengamos un lenguaje asertivo. ¿Para qué? Para que no dañar. Y ya vamos a ver en otros ejemplos también, pero también compartir otra vez la clase, ¿ya? Están muy calladitos hoy día, ¿qué pasa? Caramba. Ya, aquí hay unas situaciones, unos ejemplos lindísimos. ¿Por qué digo lindos? Hay seis, ¿cuántos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No, solo cinco ha habido en esta presentación. Cinco situaciones que de alguna manera nosotros vamos a interpretar como una comunicación, así no se diga nada. En la situación número uno, ¿qué me querrá decir esa situación, esa fotografía? Dios mío, ¿qué me querrá decir? ¿Qué me quiere denotar de ese mensaje? No dice Tiene Está ansiedad. nervioso. Está Está ansiosa. preocupada. Está como que Preocupada. entregada ahí. ajá, Tiene algún tipo de estrés, algún claro. tipo de Nerviosa. preocupación. Ujú, está nerviosa con algo negativo, ¿no? Porque recordemos que la gestualidad también denota algo positivo y negativo. Cuando una persona está contenta, enseguida, y alza los pulgares y todo bien. Pero cuando una persona está nerviosa, miren, tienen las uñas como yo tengo cuando entro en nervios y veo tanta falta ortográfica,
yo me como así las uñas como la figura. Entonces, ¿qué está denotando aquí? Preocupación. Estos alumnos tienen mucha suerte ortográfica. Ya, digamos que soy esa chica. En la situación número 2, cada uno de nosotros, digo cada uno de nosotros porque la escuela sí ha sido y es y continuará siendo por siempre, amén, esta cuestión que imprime en nuestra psiquis a personas que marcaron nuestra vida, ya sea de manera positiva, de manera negativa. Pensemos en ese profesor o profesora que en algún momento de nuestra vida sí dejó una huella importante, porque por nosotros han pasado un sinnúmero de profesores, pero hay uno o una en especial, ya sea de buena manera o mala manera, que así se ha quedado impregnado mucho en nuestro inconsciente, ¿ya? Me van a describir y voy a preguntar, ¿cómo le describiría? ¿Quién es? ¿Cómo fue con ustedes? ¿Ya? Voy a empezar con, ¿cómo está mi Giselita Guay? Era de milagro, ¿no es cierto, mija? ¿Sí o no? Sí, Liz. Ya, mijita linda. Entonces, a ver, en el colegio o en la escuela, ¿qué tipo de profesor impregnó? ¿Cómo era ella? Físicamente, primero, ¿cómo era? Y cómo era en su discurso, para que quizá haya dejado esta huella tan importante en mi vida. ¿Cómo fue? Había una profesora que daba lengua y literatura, era jovencita, Ujú. explicaba, tenía una forma de dictar su materia muy, muy amena, por así decirlo. Era amable, si se le hacía alguna pregunta o duda, quizás la resolvía sin ningún problema, sin enojarse. Vuelta en cambio, tengo memorias de otros profesores que quizás eran un poco groseros, eran como amargados y así. Sí. Ya, gracias, mija, gracias por la experiencia. ¿Qué otro profesor, al menos de las áreas de matemática y educación física, son los que más nos dejan huella en la vida? Pero no hablo de todos, pero sí de la mayoría. ¿Cómo le describiríamos a un profesor de mate, por ejemplo? Muy estricto. Ya, físicamente, ¿cómo sería? Más serio. Ya, groseridad. Ya, muy bien. ¿Qué más? Mi querido Prezi, ¿qué profesor marcó en usted su vida estudiantil? Prezi, No se me escucha. Ay, sí me escucha. ahí sí le escucho mi corazón, ahí sí le escucho. De manera positiva o de manera negativa, porque de experiencias he tenido bastantes. Cualquiera, mijo, pero De alguien, manera positiva o negativa. como sea, cualquiera, no importa. Bueno, no, sería en décimo. En clases virtuales yo tenía una profesora que era de matemáticas, era joven y me marcó en mi vida porque yo odiaba las matemáticas y al final terminé amándolos. Ya, Era como explicaba. Porque después, posteriormente, terminé explicando mejor que algunos profesores. ya. Gracias, gracias, mi querido Derlis. Ya. Miren, en este caso no le entendía muy bien por la interferencia. No sé si escucharon claro o con interferencia. No, entrecortado. Bueno, pero de lo que yo pude escuchar, y no sé si el resto de la clase era que una profesora de matemáticas de aquí del compa había marcado su vida estudiantil. ¿Por qué? Porque había utilizado quizá otro recurso discursivo al momento de enseñarles matemáticas. Y recordemos que las matemáticas son tan importantes en nuestra vida porque todo está compuesto de matemáticas, incluso hasta nuestro cuerpo, las dimensiones de nuestro cuerpo, todo es matemáticamente tan bien hecho que a veces me parece tan absurdo que desde la escuela nos enseñen desde la obligación, desde las tablas con sangre, cuando las matemáticas son tan necesarias para el desarrollo también de la vida. Y está en todo lo que se observa, todo tiene matemáticas. Y mire, qué bonito ejemplo tanto de Giselle como de Erlis, muy bonito el ejemplo que nos acaban de dar, cómo estos profesores sí han marcado su vida. Entonces, en esta palabra que nosotros vemos en la lingüística y aplicada
a los fonemas y en esta interpretación de profesora, cada uno de nosotros pensó o evocó el recuerdo de aquellos que marcaron nuestra vida estudiantil y de la importancia también del profesor, ¿no? Porque los profesores, si bien sería tan lindo que entiendan incluso desde espacios universitarios que el profesor es una guía que también aprende constantemente, es decir, que el conocimiento no solo es dado a esa persona, porque hay muchos profesores, y digo, es una crítica constructiva y deconstructiva también, porque piensan que tienen la última palabra y que no están en constante aprendizaje. Nosotros muchas veces, y digo, nosotros aprendemos de los alumnos, como que intercambia el papel de aprendizaje también, porque estamos en estas dinámicas de cambio de comunicación. Ok, hay una situación, en la situación 3 es un aviso publicitario, no es un aviso informativo, no publicitario, informativo, donde dice aviso mantenga el orden y la limpieza. Y referente a esto había en Ambato, en 2 colegios habían aplicado este experimento social con la teoría del color y resulta que en un determinado colegio de la ciudad de Ambato habían puesto en el colegio con letras azules, habían puesto este aviso de mantenga el orden y la limpieza. Los estudiantes como que no habían hecho caso a esta advertencia o este aviso de cuidar incluso el planeta. Pero en otro colegio donde la cromática fue completamente distinta y donde se utilizó el rojo, el, esta, digamos, este aviso tuvo otro impacto. Los jóvenes sí hicieron caso, ¿ya? Por eso, desde la publicidad, y sí les había dicho yo, que es tan importante el manejo del color al momento nosotros de querer persuadir también algún tipo de comunicación. Por eso son los éxitos de la Coca-Cola, del McDonald's, de KFC, al menos que utilizan estas transnacionales y la utilización del color frente al mismo. ¿Ya? Porque sí, en la psiquis de las personas, sí trabaja este tema también emocional y de ansiedad. Y el rojo, que es lo que más genera, es la ansiedad y tratar de satisfacer una necesidad. Por eso también en la Navidad y en el San Valentín es muy utilizado el rojo con esta intencionalidad publicitaria, con esta intencionalidad de consumo masivo de las cosas. Ya ahí existe en la situación 4, ¿cuál es? ¿Qué miran en la situación 4? Situación 4. Expulsión. Sacando tarjeta roja. En un partido de fútbol y le está sacando una tarjeta roja, Bien. como si le expulsándole al jugador. Ajá. Todas nuestras culturas, nuestras sociedades están también inmersas comunicacionalmente, y eso se estudia desde la semiótica, con un sinnúmero de símbolos, de signos y de símbolos. Ya, en este caso, este símbolo de la tarjeta roja, todos interpretamos. ¿Por qué? Porque somos culturas futboleras también. Y dentro de esto hay ciertas reglas. Entendemos que la tarjetita roja como símbolo es la expulsión inmediata de ese jugador al violar una regla de juego. ¿Ya? Ese es un ejemplo para saber que en los procesos de comunicación los símbolos también interpretan las cosas. O sea, dicen cosas también de nuestros contextos. La situación 5. Miren cómo están los niños, qué tipo de emoción tienen, cuál es la intencionalidad del mensaje aquí. Mi querido, Están Hay una alegres. buena comunicación entre ¿quién Una dirige? buena convivencia. Exactamente, no hay estrés, quizás están acordando de algo chistoso que pasó o de algo que les generó precisamente esa comicidad compartida que están ahí viviendo, ¿ya? Ok, dentro de todo este mundo semántico, de este mundo lingüístico, paralingüístico incluso, hay varios tipos de comunicación que nosotros ya conocemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida universitaria ahora, tanto lo verbal como lo no verbal. Lo verbal que está asociado siempre a lo que es la oralidad y lo escrito, ya lo oral. Ejemplos de la oralidad. Quiero que me digan ustedes ejemplos de situaciones, de circunstancias y contextos orales. Orales. Una conversación. Conversación. ¿Qué más? Un ejemplo oral sería un ejemplo de que en el colegio cuando nos tocaba exponer eran las exposiciones orales y había que dar a entender a los chicos y al docente, Acerca de pero eso. sin leer. Claro. Sí. También podría ser una llamada telefónica.
Y esto es ya dentro de la realidad, Entrevistas, ya en revistas, debates, ¿cuál? la radio. La radio, ok, los medios de comunicación utilizan al menos en medios digitales, en la televisión, en la radio, utilizan mucho estos recursos del oral. Es decir, para transmitir información de los sucesos que acontecen en los espacios, ya sea culturales, sociales, políticos, económicos y deportivos. Se utiliza mucho el discurso, lo que es oral. Pero va a depender la oralidad mucho del contexto que usted se desenvuelve, porque no va a manejar el mismo lenguaje de una conversación informal, es decir, entre dos amigos que están hablando de la muchacha guapa que vieron en el gimnasio, o están hablando las chicas de aquel pepudo también que alzó muchas pesas de ese día. O sea, depende, o sea, depende de dónde usted está. Si está, por ejemplo, en la universidad y va a exponer algún trabajo, ¿qué tipo de lenguaje oral utilizará aquí? ¿Será el vulgar? ¿Será acaso ya el elaborado? ¿Un lenguaje universitario? ¿Un lenguaje académico? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarán aquí? Formal, ustedes, cuando en las audiencias defiendan estos casos, ¿qué tipo de oralidad ustedes utilizarán? ¿Qué La, oratoria? la oratoria verbal. Claro, pero ¿de qué forma? ¿Qué estilo? ¿Cómo presentará? No va a ir, pues vengo a defenderle a este cliente que no entiende las cosas. No, pues usted tiene que ir con un lenguaje, incluso con, ¿cómo se llaman estas? Con jergas propias de su profesión. Recuerden que cada profesión, y veremos igual en la clase de la cultura, vamos a ver incluso un video que ya está en la plataforma sobre los acentos ecuatorianos, y de ahí una parte se explica sobre la jerga y que cada profesión tiene su propio lenguaje, ¿ya? Para entender y para descifrar las cosas. Entonces, ustedes van a tener un sinnúmero de terminología al momento ustedes de hacer sus discursos orales cuando van a defender una causa, ¿ya? Entonces, no pueden ir con cualquier lenguaje, con un lenguaje vulgar, a defenderle a la persona. Usted tiene que estudiar, por eso el abogado constantemente tiene que estar en evolución, en desarrollo y en aprendizaje constante, ¿ya? Vamos a ver esto escrito también. Lo escrito también es una habilidad, porque no va a ser lo mismo, y como veíamos en las primeras presentaciones, un lenguaje de WhatsApp mal enviado o con faltas ortográficas. En los lenguajes universitarios, ¿qué deberá tener en cuenta mucho para escribir? Digamos, un ensayo académico, ¿qué debe tener mucho en cuenta aquí? Las faltas de ortografía. Ya, las faltas de ortografía. ¿Qué más? Ya habíamos hablado de una Coherencia. coherencia, que no es sino que la aplicación de la sintaxis, que era precisamente la coherencia del lenguaje escrito. No va a escribir una cosa. ¿Cuál es una de las palabras que más utilizamos los ecuatorianos y que normalizamos dentro de nuestro lenguaje, especialmente oral? Sube para arriba, ¿el cual más? Baja para abajo. Baja para, Entra para adentro. entra para adentro, sal para afuera. El íbanos, el cual, El, ay, el AIGA. El laiga. aiga, de ley. Es que no, ¿cuál más? Ay, el otro día escribieron así con ese ay, que no hay, es que no hay El luz. más mejor. El más mejor, sí, también. Y nosotros normalizamos en nuestras conversaciones, incluso a veces se nos sale intencionalmente. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura se utiliza mucho esto, aparte de los quichuismos también. ¿Cuál es un quichuismo? Por ejemplo, cuando una persona tiene frío y utiliza un quichuismo, achachay. Si alguien está con mucho calor, ¿qué dicen? Al menos en la sierra, o se quema o tiene mucho, Raray. la rarray, de ley no ve, como saben decir igual en ciertas zonas en ciertas zonas del Ecuador. Ya, entonces, mire, qué bestia, qué riqueza que tenemos, al menos en el Ecuador. Tenemos una riqueza cultural dentro de lo que son el habla muy, muy grande, y a veces no le damos la importancia que se merece a esta riqueza cultural. Ya, muy bien. Dentro de lo no verbal, recordemos que nosotros nos manejamos, al menos cotidianamente, más con las cosas no verbales, lo gestual. Digamos que mi querido Arielito,
Ayer justo estaba observando un meme con relación a tu nombre. Bueno, pero no lo voy a decir en clase, no lo voy a decir en clase. Solo lo pensé. Ya, Arielito, digamos que al Ariel no dice de manera verbal ni tampoco de manera oral que una chica le gusta. Entonces, vamos a trabajar los sentidos. ¿Qué pasa, Arielito? Y te pregunto a ti, cuando una chica te gusta, pero no le puedes ni escribir ni decir nada, solo con tus gestos, ¿cómo pondrás tus ojos? ¿Cómo pones tus ojos cuando estás enamorado, mi Ariel? sé, ¿No? pues no le doy señales de que me gusta. ¿Cómo? No le doy señales de que me gusta. Ya, pero ¿cómo estarán tus ojos? ¿Se abrirán más tus ojos? Tal Eh, vez sí. Medios brillosos. ¿Cómo estarán los ojos del compañero? Ayúdame, por favor, si en este caso se llega a enamorar de usted. A ver, Se escucho. puede dilatar la pupila, se ve los ojos brillantes, sí. Ya, como borrego a medio morir. No, pero a ver, en este ejercicio de la vista, cuando nos interesa algo, las pupilas suelen dilatarse. Es decir, queremos que entren más ráfagas de luz por nuestro sentido de la vista para visualizar de mejor manera a nuestra persona. Entonces, las pupilas se dilatan, se hacen completamente grandes para, como decían en el cuento de la Caperucita, para verte mejor. ¿Ya? Entonces, miren, todo esto, la gestualidad, el de nuestros órganos de los sentidos se agudizan cuando estamos frente a a determinado gusto en este caso. Entonces, Ariel, digamos que le vio a Giselita y le gustó la Giselita. Entonces, cuando se vieron cara a cara, a él los ojos se le hicieron mucho más grandes, la gestualidad de él cambió, se hizo más tranquila, se hizo más serena. Las fosas nasales incluso tienden a expandirse un poco más al momento nosotros de visualizar la persona o la cosa que nos gusta. ¿Ya? Lo que va a pasar cuando le veamos. ¿Sí? Ok, vamos a ver la siguiente presentación. A ver, antes de la siguiente presentación, pregunta importante. ¿Qué entendemos por contexto chico? No, no, espera, Sammy. ¿Qué entendemos por contexto? O no sé si han escuchado esta palabra tan divulgada en la ciencia, en la vida cotidiana. El contexto, no descontextualice las cosas, ponga en contexto. ¿Qué querrá decirnos el contexto? Espero, niños. Tiene sentido una palabra o un concepto. Ya, pero desarrollemos más la idea. Definición que es correcta. Algo claro. Una afirmación correcta. O alguna situación. Por ahí va. ¿Cuál es la última palabra que Dar a conocer en dónde se desarrolla tal evento o tal situación puede ser. es Una situación específica. Un poco de todo lo visto, exactamente. un resumen, diría. No, no tanto resumen, mija, el contexto no tiene nada que ver con eso, sino con una vivencia que se está precisamente ahí topando. Digamos que en esta clase estamos hablando acerca de los tipos de comunicación que lógicamente estamos hablando. Y estamos hablando de ejemplos medios para precisamente entender mejor la clase, digamos, topando hasta cosas de la vida cotidiana para que entiendan mejor, pero quizá uno de sus compañeros entró tarde y escuchó no el concepto, sino solo el ejemplo. Entonces él descontextualizó por qué. Primero, porque no entró a la hora que es. Y segundo, no escuchó la primera parte del mensaje, solo escuchó la segunda e interpretó mal y dijo, esta profesora está loca, está diciendo de casos personales, está diciendo, entonces, mire, descontextualizó algo que no escuchó en sí todo. No escuchó todo el mensaje. Esto incluso podemos ver no solo en los medios, sino, a ver, en casos cotidianos. Digamos igual, que dos personas están hablando de determinado suceso. Vino una persona tarde a este discurso, a esta comunicación que estaban manteniendo estas dos personas y escuchó solo quizá la última parte, que luego él malinterpretó el mensaje y descontextualizó de lo que en realidad está pasando. Y esto tiene que ver mucho también con las fuentes de información que los abogados deben entender. En concepto en sí, el contexto dice que son circunstancias de la realidad que afectan al emisor y al receptor a la hora de emitir o interpretar el mensaje y pueden hacer variar el significado. Ya veremos también en los ejemplos de abajo para entender mejor este concepto.
Es habitual distinguir el contexto del mensaje, es decir, el contexto lingüístico en la comunicación verbal, es decir, los mensajes anteriores y posteriores a él. Esto tiene que ver mucho con las fuentes de información que nosotros emitamos. Ustedes como abogados, si solo van a ver el contexto de determinada cosa, solo una fuente, ¿qué va a causar? Solo una fuente de algún problema que pasó. Solo se fijan en una fuente de información. ¿Qué va a pasar? Si solo miran una cosa chica, ¿qué va a pasar si solo miramos una fuente? Que no tenemos la información completa. Ajá, no tenemos la información completa. ¿Qué más? ¿Qué va a generar en el mensaje si no tenemos completa la información, como dice su compañero? ¿Quién les había dicho que ustedes deben ser como ese Sherlock Holmes, como esa persona que ve con lupa No les cada... va a convencer. No les va a convencer. Bueno, ok. O sea, ¿cuál es la importancia de esto y del contexto? Mirar muchas cosas. En la escena del crimen, todo el mundo es el culpable, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Porque tiene que ver muchas fuentes. Lo que quizá para una persona no fue, para la otra sí, pero pongamos en este ejemplo también, y volviendo a las relaciones de pareja, que es la que más se sabe topar. En un divorcio, digamos, ¿cuántas partes hay en un divorcio? ¿Cuántas partes hay en una separación de dos personas? Dos. Dos, es necesario ver las causas, motivos, razones y circunstancias que generaron esa separación. No solo ver una fuente, ¿por qué? Porque incluso se cae en este dilema de tergiversar los mensajes. Solo estoy creyendo una persona cuando quizá la otra persona que quería decirme otro mensaje, quizás ella tenía la parte válida y no le victimicé tanto a esta otra persona. Entonces, en una pelea, en todo siempre hay partes, siempre hay otras fuentes de información que me permiten a mí no tergiversar el mensaje para que no se generen malos entendidos y para que no se juzgue de manera errónea. Incluso ha habido muchos de estos ejemplos donde no estudiar las otras partes o no mirar las otras partes ha generado conflictos sumamente grandes. Entonces, esa es la importancia de analizar los contextos comunicativos y las circunstancias en las que se desarrolla precisamente el ser. Aquí hay dos gráficas muy importantes. Son la misma frase, pero son contextos completamente distintos. Miren, con la palabra que fresca, en la primera fichita, ¿qué me dice la primera fichita? ¿Qué denoto de eso? ¿Qué yo interpreto de la primera del que fresca? Es como que está cansado y está refrescándose con agua. Ya, miren, muy bien. Ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué está haciendo el chico? ¿Se refiere a la frescura del agua que está bebiendo? Ya, precisamente, ya. Él quizá está haciendo un deporte y para refrescar también el calor, refrescar todo esa actividad que él hizo, precisamente acudió al agua. Abre, por un ratito, abres a mí la puerta, por favor. Ahorita. Ya. Pero en cambio en la otra que fresca. ¿Qué es lo que está pasando ahí en este otro contexto comunicativo? Lo que yo entiendo Es es las que respuestas de una ella, prueba. ella está dando clases o sea, no está dando clases y los estudiantes le dicen, o sea, como que qué fresca ella no da clases. Ya mira, Lo que yo entiendo. una interpretación. No sé si ven que está en la pizarra verde de esa profesora, está examen. ¿Qué está pasando ahí? Le pasan Se la están diapositiva. confiando tranquilamente. Ajá, están completamente Escribiendo que frescos. están copiando como frescos, como les importa. Miren, entonces en la misma palabra, contextos distintos, significados distintos. Por eso nosotros debemos emitirnos siempre al contexto en que vivimos, ¿ya? Pues aquí el que fresca, refrescándose, y acá el que fresca, decir, o sea, sumamente fresa esta chica, incluso para pasarse estas ayudas memorias con la otra persona al momento de copiar. Ok, déjenme, voy a poner aquí, me voy a quedar en la presentación 13 porque ya se nos acaba la hora y se me cierra la plataforma, chicos. Y a la siguiente clase continuamos. Bueno, lastimosamente nos quedamos aquí. Hay muchas cosas que decir, pero lastimosamente, como les digo, ya se acaba. Pero bueno, nos veremos en otro encuentro, mis chicos. Igual esta semana tendrán su deber.
tendrán su test, por favor, estar atentos, ¿ya? No es Mateo, perdón, mijito Ariel Morejón, el presi, no te pasé la carátula del trabajo para que ustedes tengan esa formalidad, no te pasé, mijito. No, ya, entonces, por favor, si me No, puedes escribir al WhatsApp para poder mandarte. Les voy a mandar una carátula. Si bien muchos de ustedes ya subieron el trabajo, bueno, no hay problema por esta semana, pero la siguiente semana hay que respetar ciertos formalismos dentro de lo que es la comunicación académica y empecemos por la carátula, ¿ya? Si bien para mí no tiene tanta importancia, pero más es el contenido. Pero digo esto porque cuando los estudiantes hacen carátulas o ponen sus cosas, ponen con folclorismos, que es decir, exceso de color. Los logos gigantes que ocupan más de media hoja y el nombre chiquito, cosa que me tengo que estar con lupa viendo los nombres. Por eso mando una forma estándar de presentar una carátula, ¿ya? Sí, ya. A ver, mis chicos, antes de que se me cierre la plataforma, solo me van a contestar, ¿ya? Por favor, pilas, 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 somos bastantes. Cevitas Acosta, Sebas, Elise, buenas tardes. Andrés Agualongo, Andresito. Presente, Lice. Hola, mijito, Melania Guay, y si estaba mi hija, Doménica Presente. Dome, Presente, dice. Adrián Borja, Adriancito, ¿qué pasó? Dijo que no tenía energía. Ya no hay problema. Wilson, déjeme un ratito, voy a dejar. Espera, espera, espera.